Bien, voy a invitarles a que abramos nuestras Biblias en Mateo 26. Mateo 26, versículo 58. Vamos a leer del 57. Amén. Dice la palabra del Señor, Mateo 26, versículos 57 y 58. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permite, Señor, estar una vez más aquí reunidos para poder escudriñar tu palabra. En el nombre de Jesús, que seas tú quien hable a nuestros corazones, no nuestra humanidad. Amén y amén. El tema de esta mañana es siguiendo a Jesús de lejos. Y aquí vemos el caso de Pedro. Y muchas veces cuando nos acordamos de Pedro, nos acordamos de lo que hizo, ¿verdad? De todas las cosas malas que hizo. Y se nos olvida también de todo lo bueno que después pasó. Pero necesitaba una transformación, Pedro, así como nosotros. Porque aquí vemos, como un poco poniendo en contexto este versículo, anteriormente Pedro había estado dispuesto y había dicho que daba su vida por el Señor. Y si era necesario ir a la cárcel, lo iba a hacer. Y si era necesario, lo iba a hacer. Entonces ahora podríamos preguntarnos, ¿qué pasó entonces pues con Pedro? Porque llegó el momento y pareciera que se olvidó de todas las promesas que había hecho. Y lo que pasa, ya lo vamos a ver más adelante, pero como no estuvimos en la posición de él, ¿verdad? Como no vimos la situación, entonces ahora nos damos cuenta de que Pedro estaba siguiendo a Jesús de lejos. Entonces, hay muchas maneras o hay varias maneras de seguir a Jesús. De cerca, estar con él, cerca de él, de lejos, como Pedro, o en algunas ocasiones huyendo, no queriendo nada del Señor. Entre más lejos del Señor, mejor. Y creo que los cristianos hemos pasado por estas tres etapas. En algún momento hemos querido huir del Señor, pero nos hemos dado cuenta que no hemos podido. Muchas veces hemos estado de cerca con el Señor, pero ha llegado algún momento, ha llegado algo en nuestra vida y pasa esto. Lo seguimos de lejos. Entonces, Pedro estaba en esta, siguiendo de lejos. ¿Pero por qué? Bueno, por un acto de cobardía. Él había dicho anteriormente de que si pasaba algo, él estaba. Pero ¿en qué momento lo dijo? ¿En qué momento podemos ver ese espíritu determinado de Pedro? Lo dijo cuando no habían dificultades. Lo dijo cuando no habían problemas. Lo dijo cuando no se había presentado a la guardia. Lo dijo cuando no se había visto el peligro o la situación, ¿verdad? Porque mientras estamos nosotros bien, podemos decir, sí, no se preocupe, vamos a seguir adelante, vamos a apoyar a la iglesia, el ministerio. Esto es un ejemplo, estamos a apoyar el ministerio. Pero se viene el frío y no, mire, es que fíjese que la verdad que está muy difícil. O se viene la lluvia y no, mire, es que me iba a mojar, y es que se ponen peligrosas las carreteras, etcétera. Entonces, el problema es que muchas veces vivimos haciendo promesas cuando hay buen tiempo. Cuando hay buen tiempo es que hacemos promesas. Difícilmente hacemos promesas cuando las situaciones están malas. ¿Cómo le puedo decir yo a alguien, mire, no se preocupe, yo le voy a ayudar con usted, aunque sea monetariamente, pero siga adelante, cuando yo no tengo nada? ¿Cuándo hago yo ese tipo de promesas? Cuando saliendo de todos mis gastos
y cubriendo todas mis necesidades, me queda algo. Entonces, cuando ya me queda algo, yo puedo decir, no, sí, bueno, por lo menos le puedo dar $50. Y con $50 ya cubro. Pero cuando yo no tengo esos $50, ahí sí no nos atrevemos a hacer promesas. Vemos también que se presentó la guardia. Si no, acompáñeme ahí siempre en el versículo 26. Versículo 51. Dice, pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. Fíjense que en este caso, creo que Mateo fue bien condescendiente. Dice, pero uno de los que estaban con Jesús. ¿Y quién era uno de los que estaban? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo estaba Pedro en este momento? Cerca. Vemos cómo de un momento pasó de estar cerca a estar lejos. Pero uno de los que estaban con Jesús, este fue Pedro. Pedro sacó su espada y le cortó la oreja. Probablemente él se sintió obligado a defender a su Señor. Probablemente él se sintió como decir, bueno, como te había dicho, Señor, ¿verdad? Yo contigo. Y no era la manera, no era la forma. Probablemente al ver la multitud con palos, al ver que la turba venía, porque al principio llegaron estos, pero había algo detrás, vaciló en su corazón. Vio la guardia, vio todas las demás cosas y se acobardó en su corazón. Ahora, ¿por qué decimos que fue cobarde? Porque el cortarle la oreja a alguien es un acto de todo cobarde. Sí. No entiendo yo la razón por la cual, no sé si me doy a entender, no entiendo yo hacer un daño, no, es que eso no era. ¿Por qué? Porque el valor se demuestra estando sereno y confiado ante el peligro. Cuando hay una situación difícil, cuando pasa algo, ¿cómo yo debo de actuar? Tranquilo, sereno. Él hizo todo lo contrario. Él actuó precipitadamente, porque probablemente todas sus promesas fueron precipitadas. Ahora, ¿qué se necesita para seguir a Jesús? Una de las cosas que se necesita es valor. ¿Amén? ¿Por qué? Porque qué difícil es mostrarnos ante la sociedad quiénes somos. La sociedad en la que vivimos nos juzga. La sociedad que vivimos nos juzga si somos cristianos o no. ¿Por qué si somos cristianos? Bueno, desde el momento que alguien dice, yo creo que mucha gente es por la razón que cuando llegan a unas empresas o a algún lado, lo que menos dicen que son cristianos es porque no quieren estar en el ojo público. ¿Sí? Porque desde el momento que alguien dice, no, es que yo soy cristiano, desde ese momento ya la gente como que lo ve ahora con lupa. No lo ve normal a uno, sino que ya lo ve con lupa. Lo que dice, lo que hace, cómo actúa. Pueden ser que todos en el trabajo dejen la taza sucia, pero si uno deja una taza sucia o deja algo mal puesto, siempre es que fue fulano. Hay que tener valor ante la sociedad para poder seguir a Jesús. Hay que tener valor ante la burla y el menosprecio, porque qué difícil es soportar la burla, primero de nuestras familias. Y sos cristiano, ¿verdad? Sí, y mira, y hoy no te han estafado. Porque como que lo primero que pueden sacar es mencionar, no, y ya viste a ese pastor. Probablemente uno ni lo conoce, vive en otro país, vive en nuestro estado, pero le tienen que sacar a uno. Mira, y ya viste a ese pastor cómo está, ya viste lo que pide, ya viste lo que tiene. Entonces muchas veces estas situaciones nos llevan a seguir a Jesús de lejos, no de cerca. Menosprecio, ¿por qué? Porque no somos tomados en cuenta. ¿Cuántas veces hemos sido menospreciados en el hecho de no ser tomados en cuenta? Porque no bebemos.
no vamos a fiestas. Y no estoy diciendo que estemos deseando ir, ¿verdad? Que ser partícipes, pero como no somos, es un menosprecio. No, a este no lo invitamos porque es un aguafiestas. Etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener valor, ¿para qué? Para perder aún a los amigos. Porque si yo quiero seguir a Jesús de cerca, probablemente mis amigos me van a hacer a un lado. Y para eso hay que tener valor. Y para eso hay que tener esa valentía, ¿verdad? De poder decir, bueno, ni modo. Me van a hacer a un lado por seguir a Jesús, pero hay que tener valor. Muchas veces lo que menos tenemos es valor de enfrentar eso, de enfrentarnos ante la sociedad, de enfrentarnos ante la burla y el menosprecio, enfrentarnos aún hasta de perder a aquellos que se dicen ser nuestros amigos. Pero hay un valor aún más difícil, y ese es con uno mismo. Uno mismo. ¿Por qué ese valor es más difícil que los otros valores del otro valor que yo le he dicho? Porque hay que tener valor para negarse a los deseos del corazón. Es que para seguir a Jesús de cerca, hay que negarse a los deseos del corazón. Porque de verdad que muchas veces nos enfrentamos en unas situaciones como muy confrontativas. Ahora, miren, por mi experiencia, eso es lo que yo he podido notar, he podido ver. Por mi experiencia, en este país es mucho más fácil sucumbir a los deseos del corazón. Primero porque en mi caso es poca gente a la que conozco. Es tan grande este país, es tan grande este lugar, que probablemente uno se pudiera ir a otra ciudad pues a hacer algo. ¿Y quién se va a dar cuenta? ¿Quién lo va a conocer a uno? Sí, es que muchas veces nosotros, es que miren, cuando alguien quiere hacer algo, en este país se presta para cualquier cosa. Primero porque es accesible. Ahora, segundo, nadie se anda metiendo en su vida. Y entonces muchas veces es más fácil poder sucumbir a los deseos de nuestro corazón que de otra cosa. Y no es necesario que yo tenga que manejar 5 horas para que, no. Lo que pasa es que, hablando en mi caso, en mi país, ¿quién no lo conoce? Es decir, por todo lo que uno llega a conocerse, etc. Entonces, no, es muy fácil en este lugar sucumbir. Pero para seguir a Jesús hay que tener valor para negarse a los deseos de nuestro corazón. Hay que tener valor, con uno mismo. No estamos hablando que con el cónyuge, que con los padres, que con los amigos. ¿Por qué? Porque a alguien se le puede decir, no, gracias a esto, X cosa. Pero uno decir, no lo voy a hacer. No tengo que hacerlo. No es beneficioso para mí. Hay que tener valor para despojarnos del viejo hombre o de nuestra vieja naturaleza. Hay que tener ese valor. ¿Por qué? Porque no es fácil. No es fácil porque estoy acostumbrado a mis rutinas, pero estoy hablando en estas rutinas de mi vida pecaminosa. Yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Porque qué fácil es. Mire, no me quería meter en esto, pero es muy fácil que alguien, la vez pasada estaba platicando con alguien y me dice, y tú cuando comes tal cosa, me dice, tú cuando te comes un plato de carne, ¿con qué lo acompañas? Y le estoy hablando de que está platicando con alguien que es cristiano, no con alguien que es inconverso. ¿Y tú con qué acompañas este plato de carne, que no sé qué, con qué lo cocinas?
¿Cómo así como que lo acompañe? Con lo que haya, le dije yo. Puede ser que haya soda, puede ser que haya jugo, puede ser que haya agua, pero yo, pues sí, hablando de lo más normal, ¿verdad? Y me dice esta persona, no, yo me tomo una cerveza light. ¿Cómo así? Sí. Si una cerveza no hace daño. Y yo definitivamente no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué? Porque para seguir a Jesús hay que tener valor para dejar vicios y pasiones. Qué difícil es, ¿verdad? Tener ese valor. Pero eso estamos hablando con uno mismo. Porque muchas veces nosotros podemos, como creyentes, siendo honestos, externamente podemos dar ejemplo, externamente, pero internamente sabemos que no. Amén. Ahora, ¿por qué Pedro seguía de lejos a Jesús? Esa es la pregunta. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Se sentó con los alguaciles. Increíble, ¿verdad? Y después vemos cómo fue el proceso en el cual negó a Jesús. Pero bueno, ese no es el punto en el que tenemos que entrar. Entonces, ¿por qué Pedro seguía de lejos a Jesús? Por un acto de debilidad. Se volvió débil. Después que él se mostró como un hombre fuerte, después que él se mostró como alguien que tenía capacidades para hacer esto, para decir y para enfrentar las cosas, vino la debilidad a su corazón. Porque es una debilidad. Vino la debilidad. Pedro no se conocía a sí mismo. El problema es que muchas veces nosotros seguimos de lejos a Jesús es porque somos débiles. ¿Y esto qué significa? Que no nos conocemos a nosotros mismos. Hizo promesas vanas de fidelidad. Eso es ser débil. Porque alguien me puede decir, no, es que yo voy a hacer esto, y cuando viene la dificultad se comporta de otra manera. Eso es debilidad. Se le olvidó sus experiencias. Se le olvidó quién fue aquel hombre que calmó la tempestad en el mar. Y más Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro de profesión era pescador. Y más Pedro, ¿por qué? Porque él vino y dijo en ese momento cómo se sentía fuerte, ¿verdad? Y de la siguiente vez se sentía fuerte cuando el Señor se les apareció, ¿verdad? Si eres tuyo, haz que camine. Y ese hombre fuerte y ese hombre que creyó que podía hacerlo, empezó a caminar y cuando se dio cuenta dónde estaba, se empezó a hundir. ¿A cuánto se nos ha olvidado nuestras experiencias con el Señor? Esto es una falta de fe. ¿Por qué somos débiles en seguir a Jesús? Porque tenemos falta de fe. Porque creemos que no vamos a poder lograr muchas cosas o porque creemos que no vamos a ser aceptados. Miren, muchas veces para nosotros es más importante sentirnos aceptados por los demás que aceptados por el Señor. Porque como este me mira, porque como este me habla, porque como este me margina, etcétera. Entonces, por esta ignorancia de sí mismo, porque muchas veces nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, hay un engaño a nuestras vidas. ¿Por qué Pedro no se conocía? Porque fue insensato. Confiaba en sí mismo, no conociéndose. Dígame, ¿a quién en su sano juicio se le iba a ocurrir atacar al siervo del sumo sacerdote? Aquí dice al siervo del sumo sacerdote. En otro de los evangelios dice que era un guardia.
al que le arrancó la oreja llamado Malco. Dígame, ¿quién de nosotros en su sano juicio va a agredir a un policía ahora, pues? Es que el policía puede ser del de menor rango. Y por ser el de menor, bueno, puede ser un cadete, puede ser alguien que solo está inscrito, puede ser alguien que está empezando su estudio, todavía no es policía. Pero el hecho de ofender o de agredir a alguien que ya tiene un uniforme, aunque sea de cadete, aunque sea de aspirante, ya es un delito contra la autoridad. Entonces dígame, ¿quién en su sano juicio se iba a levantar contra un guardia? Aquí dice el siervo hiriendo a un siervo del sumo sacerdote. ¿Quién en su sano juicio? No, si nosotros vemos a alguien que golpea a un policía, ¿no le diríamos que es una persona insensata? ¿No le diríamos que es una persona tonta? ¿Qué hiciste? Te metiste en más problemas. Porque ahora la falta que hiciste, o la supuesta por algo, porque la policía normalmente para por algo, pues. No para solo porque le dice, ve al azar vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué tiene? ¿Qué lleva? Sí, porque muchas veces yo he visto es increíble, en las carreteras, muchas veces, nada menos ayer en la noche, habían detenido un carro y a la persona que la tenían al fuego del carro esposada. Era por algo, no solo por eso. Es por insensatez. ¿Por qué? Porque no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, cuando no nos conocemos a nosotros mismos, miren, muchas veces nosotros decimos que sí nos conocemos, pero es mentira. En las dificultades es cuando sale lo que realmente somos. En este caso, cuando se vio la dificultad, salió la debilidad, salió la impotencia, salió la falta de madurez, salió la falta de serenidad de Pedro. Ahí se dio a conocer, con eso es suficiente. ¿Y qué hizo? Empezó a desligarse. Porque aquí no vemos que después de esto se metiera y diría, bueno, a mí también llévenme preso. Pues no. Estaba siguiendo de lejos a Jesús. Y cualquiera puede decir, no, pero es que el Señor lo reprendió. Pero claro. Entonces Pedro no pudo aguantar que el Señor le haya dicho, ¿qué estás haciendo? ¿Cuántas veces nosotros no podemos aguantar eso, que alguien nos llame la atención? Somos débiles. Porque Pedro creía que él hacía las cosas porque eran lo mejor. Pero cuando alguien se nos acerca y nos dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por dónde vas? ¿A cuántas personas les han dicho a los pastores, miren hermano, porque yo lo escuché con el pastor, que la gente se le acercaba y le decía, hermano, el día que yo cometa algún error, el día que yo haga algo que no es debido, por favor dígamelo, no tenga pena en decirme si yo estoy cometiendo un error. Por favor, no deje de exhortarme porque eso va a guardar mi vida, eso me va a preservar, va a preservar mi familia. ¿Cuándo dicen las personas eso? Cuando las personas están bien porque no han cometido ninguna falta, o cuando están bien y no están en aflicción. Porque cuántas veces yo he visto a personas que están en una situación difícil y están cometiendo más errores. Entonces me recuerdo de alguien que yo porque tenía un poco de confianza, una vez le dije yo, mira, voy a hablar contigo, pero espero que sea la última vez que hablo contigo, porque ya te lo dije una vez y seguís cometiendo errores. Porque le pasaba algo y quería arreglar las cosas haciendo algo peor. Y entonces muchas veces cuando uno se mete en decirle a alguien, ¿qué estás haciendo? Muchas veces vemos que la gente se molesta. Entonces uno llega a un momento en que dice, no, ¿saben qué? Bueno. Pero después hay un reclamo. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me avisó? Si vio, pues, no, es que llega un momento en que ya uno ya no puede hacer más. Ahora, esta debilidad de Pedro no solo es en él, es en todos nosotros. La debilidad que tuvo Pedro es igual. Lo que pasa es que, como le decía al principio, juzgamos a Pedro porque no hemos sido nosotros.
Pero ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros si hubiéramos estado en lugar de Pedro? ¿Quién de nosotros no hubiera salido corriendo? ¿Quién de nosotros no hubiera dicho, no, yo ahí hubiera estado, yo hubiera puesto, me hubiera puesto enfrente de él, hubiera hecho un escudo, yo hubiera sido su escudo humano? No. Si este hombre, que era el hijo del trueno, porque a saber qué carácter habrá tenido Pedro, es decir, por lo que habla la Biblia, Pedro no habrá sido de un carácter suave. Señor, haz que caiga fuego sobre ellos porque no te quieren. Imagínense. Y el Señor le dijo, pero Pedro, ¿qué estás hablando? ¿Y cómo se te ocurre decir eso? No, es que son unos desagradecidos, que hay que quemarlos, que hay que volarle la cabeza. No, Pedro, no es así. ¿Cómo no, Señor? Yo tengo razón en lo que te estoy diciendo. A saber cómo, imagínense, y ahora lo vemos en una torpeza, en una debilidad. Entonces, somos débiles. Lo primero para poder seguir a Jesús es comprender que somos débiles. Esto no lo podemos evitar. Pero es prioritario entender que somos débiles para poder seguir a Jesús. Para poder decir, Señor, ayúdame a salir de esta debilidad. ¿Por qué? Porque te quiero seguir de cerca, no de lejos. El que sigue de lejos a Jesús es el débil. Es aquel débil que no quiere superar o no quiere tener el valor ante la sociedad, ante sus amigos, ante uno mismo. Pero al tener el valor para superar todo eso, dejo mi debilidad a un lado y sigo de cerca a Jesús. ¿Por qué? Porque más adelante Pedro pudo, aunque fue con un lloro amargo, pudo superar su debilidad. Porque después lo vemos adelante de todas las cosas que hizo capaz por llevar el evangelio. Sí, porque más adelante vemos, ¿verdad? Conocemos la historia en que se le acercó una muchacha y le dijo, tú eres aquel. No, yo no soy. Y después otro, y no soy, 3 veces. Y ya le había dicho el Señor, 3 veces me van a negar. No, Señor, yo nunca te negaré. Ah, ¿por qué? Porque no había estado en el momento de la aflicción. ¿Por qué? ¿Por qué la debilidad llega a nuestra vida? Porque no somos fuertes ni invencibles. Es que ninguno de nosotros es Iron Man, ni Hulk, ni Superman. Sí. Porque le voy a poner un ejemplo. Y yo no, por favor, no voy a hablar nada mal porque no tengo nada de hablar mal en contra de un actor. Pero ¿no creen ustedes que es muy difícil o muy duro ver el personaje, el actor que hace el de Wolverine? Porque en las películas, ¿cuál es su poder? De que nunca envejece, nunca muere y que cualquier herida. Y en la vida real, ver que el actor está luchando contra un cáncer de piel. Y que está muy, digamos, aunque él aparece y todo lo demás. Vemos, nadie es invencible. Por eso dije, no voy a hablar. No, porque no sé, yo no puedo hacer un juicio sobre la persona. No. Estoy hablando, ve el personaje, ¿verdad? Cualquiera dice, sí. Y nos damos cuenta que no hay nadie. Nadie de nosotros se puede mantener tanto tiempo joven. Vamos envejeciendo, aunque querramos o no querramos. Vamos para eso. Vamos perdiendo fuerzas. ¿Sí? Entonces, no hay hombre fuerte o invencible. Eso cuando reconocemos de que yo no soy fuerte, ¿sí? Porque la palabra dice, en mi debilidad se perfecciona el Señor. No está diciendo que, en lo que no. Cuando yo reconozco lo débil que soy, entonces es cuando el poder de Dios actúa sobre mi vida. Pero ¿cómo va a actuar el poder de Dios sobre mi vida si yo sigo diciendo, no, yo soy fuerte? No, a mí nadie me puede hacer cambiar de opinión. A mí nadie me va a hacer cambiar esto. No podemos. Entonces, por eso la palabra dice, en mi debilidad, decía Pablo, ¿verdad? Es donde Él se perfecciona. Cuando yo le digo al Señor, soy débil y no puedo, es cuando Él dice, sí, tú puedes conmigo, porque ahora actúo yo. Entonces, y muchas veces el hombre solo tiene que esperar el tiempo y nos vamos a dar cuenta lo débil que somos.
Sí, muchas veces, mire, no sé si a usted le pasó, pero a mí sí, en mi etapa más grande de inmadurez, porque no estoy diciendo que haya madurez, sino que en mi etapa más grande de inmadurez, híjole, yo decía, bueno, voy a hacer esto, porque tengo la capacidad, porque puedo, porque en tanto tiempo, porque no sé qué. Y después de un tiempo me di cuenta que no había logrado muchas cosas. ¿En qué confié? Confié en mi capacidad, confié en mi inteligencia, confié en mi razón, confié en mis habilidades, pero no confié en Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o cómo podemos vencer? ¿Cómo puedo vencer yo mi debilidad o la debilidad? Bueno, en reconocerla. ¿Quién de nosotros aceptaría de que soy débil? Nadie. Dígale usted a alguien, no, es que tú en tu carácter sos débil. O mejor dicho, es que tú en tu carácter sos de una manera. ¿Quién va a poder aceptar eso? No. Para nosotros muchas veces es una vanagloria que nos digan que somos enojados, que somos fuertes, que somos, ¿cómo es que me dijeron un día de estos? No ocupar una palabra de legalista, sino que como que muy, como era como muy estricto. ¿Muy estricto en qué? En lo que dice la palabra. No me recuerdo cuál palabra fue la que ocuparon. Pero ¿quién de nosotros reconoce sus debilidades? Nadie. Porque sabemos que ahí es donde nos van a atacar. Porque sabemos de ahí donde nos van a... Nadie le gusta. ¿Por qué no reconocemos nuestras debilidades? Porque así no nos expondremos a situaciones peligrosas. A mí, algo que no me gusta, y se les soy honesto, es estar en la parte alta de un edificio y estar en la orilla y mirar para abajo. Me mareo un poco. No sé por qué, pero eso de estar aquí así y no tener nada y yo soy de los que no se acercan. Donde yo trabajaba en un edificio, estaba algo alto y trabajaba a la par de la ventana. Pero la diferencia es que ahí estaba el vidrio, estaba toda la pared, era de vidrio, y yo sabía que no me iba a ir. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué fue lo que hizo el apóstol? Reconoció su flaqueza. En mi debilidad es cuando su poder crece. Es cuando su poder se perfecciona. Es cuando su poder se obra. Entonces, para que Cristo pueda vencer en nosotros, o para poder ser fuertes en Cristo, como se quiera decirlo, tenemos que reconocer nuestras debilidades. No puedo dejar tal cosa, es porque soy débil. No puedo cambiar o dejar mis pasiones o mi vicio, es porque soy débil. No puedo cambiar algunas actitudes en mi vida, es porque soy débil. Es porque somos débiles. Amén. Ahora, veíamos que había sido débil, ¿verdad? Pedro. Pero también el segundo punto es, ¿por qué seguía de lejos a Jesús? Porque Pedro se había descuidado a sí mismo. Él descuidó su vida. Cuando vino la aflicción, no se dio cuenta de lo delicado que era ese momento. Cuando vino el problema, no se dio cuenta de lo difícil. No tomó en serio lo que estaba pasando con Jesús en ese momento. No sé si me va a entender. Es que mire, pero si él sacó la espada, sí, pero es que no era esa manera de actuar.
Había que estar serenos, había que estar tranquilo. Entonces significa que su debilidad tomó posesión de él, y aquel hombre que decía ser fuerte era un hombre con temor, y su temor, su debilidad fue la que salió, fue la que brotó. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? ¿No se ha dado cuenta que cuando nosotros estamos acorralados ante algo, muchas veces nuestra debilidad, aquello que decimos ser, sale todo lo contrario? Muchas veces decimos, no, si yo soy callado, no, a mí cuando me dicen algo, yo me quedo callado, no digo nada, y no. Cuando viene esto, si es que lloramos, gritamos, hacemos de todo, y uno dice, bueno, y el educado, el sereno, el tranquilo, el que siempre se ha mostrado, ¿dónde está? No había tomado en serio lo que estaba pasando, el arresto con Jesús. No había tomado en cuenta la actitud seria en el huerto. ¿Cuándo? Cuando el Señor le dijo, es necesario que oren y velen. Porque dice ahí mismo, fíjense en el mismo capítulo, en el versículo 39, perdón, 40. Ahí mismo, siempre de Mateo 26, 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo, ¿a quién le dijo? A Pedro. ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que, oiga, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne ¿es qué? Débil. El Señor le dijo, ¿a quién le dijo? A Pedro. Pedro era el que siempre, no se ha dado cuenta que siempre, mire, me da risa porque siempre en algún lugar o siempre en todo, siempre hay alguien, siempre hay alguien que preguntan algo y es el que primero que tiene que responder. Siempre, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero siempre, o en las iglesias, siempre sale, y entonces vamos a dar un tiempo de testimonio, y sale alguien que siempre, el primero que siempre, y fíjense que, no sé si, y alguien quiere leer un versículo, y es el primero que lo lee, siempre. Probablemente así era Pedro. Pedro era el que siempre quería sobresalir. ¿Y a quién le dijo estas palabras? A Pedro. Así que, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Una hora, Pedro, es lo que había pedido, y no pudiste una hora. Dice, velad y orad. Recuerde, velad es estar pendiente, es estar alerta, es saber de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Velad y orad, para que no entréis ¿en qué? En tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne brota, la carne va a ofender, la carne va a humillar, la carne va a querer pelear. No entendió el orar intenso del Señor. ¿Para qué? Para que pudiera tener la serenidad. Es que mire, ser sereno no es ser débil. Muchas veces lo confundimos con eso. Muchas veces creemos que es debilidad el quedarnos callado, el no decir nada. No, es todo lo contrario. En medio de la dificultad, yo necesito ser fuerte y para eso necesito serenidad. ¿Qué hizo entonces? En vez de orar y velar, se echó a dormir. Prefirió descansar. ¡Ay, qué difícil! Entonces, cuando venga la situación difícil, no esperemos ser serenos. ¿Por qué? Porque somos débiles. Cuando venga la dificultad, no esperemos que el Señor esté cerca, porque nosotros hemos decidido seguirlo de lejos. Entonces, podríamos decir que su derrota fue en parte, no todo, el fruto de su indiferencia o de su descuido. Porque Pedro fue derrotado ahí. Y todavía para colmo, pues sí, ya se sentía. ¿Por qué empezó a seguir de lejos a Jesús? Porque ya se sentía derrotado. Cuando el Señor lo reprendió, ¿qué estás haciendo, Pedro? ¿Por qué sacas tu espada? Porque si tú matas a espada morirás. Se sintió derrotado, se sintió
ofendido. No sé qué habrá sentido Pedro que empezó a qué, a caminar más lento, ¿verdad? Y el Señor se iba alejando más y se iba alejando más. Y todavía para colmo, lo negó 3 veces. Entonces, ¿cuál fue su derrota? En parte, su indiferencia. ¿Por qué no muchas veces nosotros somos derrotados? Por nuestra indiferencia al Señor, por nuestro descuido al Señor. Porque cuando le dijeron que velara y orara, él prefirió descansar, él prefirió dormir, él prefirió estar, bueno, sí, es que yo he tenido un día muy cansado, yo he tenido un día muy fuerte y me ha tocado esto y me ha tocado aquello. Para superar nuestra debilidad es necesario orar y velar por nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias de un descuido? Las consecuencias del descuido es el fracaso. ¿O no fracasó Pedro? Claro que sí. ¿Cómo se habrá sentido? ¿Cómo se habrá sentido? Porque mire, son dos cosas muy diferentes. Sentirse derrotado y sentirse fracasado. Muchas veces nos sentimos derrotados, pero decimos, bueno, lo vamos a volver a intentar. No me salió la primera. Pero el fracasado es aquel que ya no quiere volver a intentarlo. Es aquel que ya no lo quiere volver a hacer más. ¿Para qué el Señor le dijo que velara y orara? Para que el fracaso no llegara a su vida. ¿Por qué llega el fracaso a nuestras vidas? Porque no velamos y no oramos. ¿Por qué llega el fracaso a nuestras vidas? Porque queremos afrontar las situaciones sin la preparación. Porque queremos afrontar el peligro, porque queremos afrontar las dificultades sin estar preparados. Muchas veces nosotros queremos afrontar las cosas y no estamos preparados. Muchas veces afrontamos las situaciones desprevenidos, descuidados. Y esto al final nos acarrea graves males. Amén. Entonces, el descuido es peligroso para todos. El descuido, repito, es peligroso para todos. No importa la edad, la condición. No importa el sexo. No importa si es mujer o es hombre. No importa. No importa el estatus. No importa si se tiene dinero o no se tiene dinero. No se importa si tiene fuerza o no tiene fuerza. No se importa si... No. El descuido es peligroso para todos. En todo tiempo, en cada etapa de nuestras vidas, siempre van a haber peligros. Pero el que vela y ora, no cae fácilmente en tentación. Repito, el que vela y ora, no cae fácilmente en tentación. Entonces, ¿qué necesitamos para no caer en tentación? Velar y orar. Y cuando yo velo y oro, sigo de cerca a Jesús. El Señor se lo dijo anteriormente. Velad y orad para que no caigas en tentación. Porque el espíritu está dispuesto. Pero, Pedro, tu carne es débil. No, Señor, yo soy fuerte. No, Pedro, tu carne es débil. Así que quiero concluir. ¿Cómo seguimos a Jesús? ¿Cómo seguimos a Jesús? ¿Está siguiendo usted de cerca? Que de hecho es la mejor forma de seguirlo y la más correcta. ¿Dónde estaba María? ¿Dónde estaba María versus Marta? Y aquí vemos los 3 tipos. Los 3 tipos de cristianos en estos hermanos. De cerca estaba María. De lejos estaba Marta. Y huyendo estaba Lázaro. ¿Quién fue el más abatido de los 3? Lázaro. Y en segundo lugar, Marta, la que estaba de lejos. ¿Cómo reaccionó Marta?
¿Cómo reaccionó Marta con el Señor? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero ¿quién conmovió al Señor? María. Si usted sigue de lejos al Señor, tenga cuidado. O tengamos cuidado de seguir de lejos al Señor. Porque podemos negarlo. Lo que le pasó a Pedro. Pero si usted sigue de lejos, perdón, si usted sigue de cerca al Señor, no le va a importar compartir la cruz. Porque el Señor dijo, toma tu cruz y sígueme. Y si seguimos de cerca al Señor, es cierto, vamos a sufrir, pero vamos a sufrir con Él. Pero si nos gozamos, nos vamos a gozar también con Él. Porque así como decía Pablo, en mi debilidad es donde Él se perfecciona. Entonces, ¿cómo estamos siguiendo a Jesús? ¿Estamos de lejos? ¿Porque hemos dejado de velar? Yo espero que ninguno de nosotros diga huyendo, porque hay tres, ¿verdad? De cerca, de lejos y huyendo. Yo espero que ninguno de nosotros diga huyendo, porque nos van a traer como a Lázaro, tarde o temprano. Pero si estamos de lejos, esta mañana es una llamada de atención para nuestras vidas, en la cual podamos reconocer nuestra debilidad. ¿En qué debilidad? En que no hemos orado y velado como deberíamos de hacerlo. Y que es una llamada de atención para que no esperemos una situación difícil que nos haga reaccionar. Pero si estamos de cerca, también es una llamada de atención. ¿Para qué? Para que no nos descuidemos de lo que estamos haciendo. Para no creer que yo puedo hacerlo todo. Sino que si usted cree que esté firme, mire que no caiga. Dice su palabra. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana. Porque, Señor, seguirte a ti no es fácil. Seguirte a ti, Señor, muchas veces es difícil porque va en contra de nuestra humanidad. Seguirte a ti, Señor, significa morir a nosotros y vivir como tú quieres que vivamos. Seguirte a ti, Señor, para muchos significa que el mundo nos menosprecie y muchas veces no queremos eso. No queremos que el mundo, que nuestros amigos, que nuestros familiares, que nuestros vecinos, que los que están cercanos de nosotros nos hagan a un lado por seguirte a ti. No estoy hablando de que no tenemos que tener amistad o que no podemos relacionarnos con los demás, no. Pero que si nosotros somos menospreciados o apartados, que eso en vez de entristecernos, nos alegre. Que eso en vez de hacernos sentir mal, nos haga sentir bien. Porque entonces nos estamos cuidando para ti. Muchas veces preferimos tener amistad con el mundo, pero no amistad contigo. Y el punto es que usted y yo no nos descuidemos, así como se descuidó Pedro. Eso fue lo que le dijo el Señor. Pedro, cuando tuviste que orar, no oraste.
Cuando tuviste que velar, no lo hiciste. Y hoy que viene la dificultad, ¿actúas precipitadamente? Si hubieras orado y hubieras velado cuando te dije, Pedro, hoy estarías sereno, hoy tendrías paz, hoy tendrías esa tranquilidad que tu vida necesita en los momentos difíciles. Pedro, si hubieras orado o hubieras velado, no harías tantas promesas que no podrías cumplir. Porque así es. Cuando no velamos, cuando no oramos, es cuando más promesas le hacemos al Señor. Porque estamos mal. Porque no hemos tomado el tiempo, porque no hemos tomado ese cuidado para nuestras vidas. Señor, gracias esta mañana. Gracias. Porque nos hablas a tiempo. Que no lo tomemos como un regaño, que no, sino que lo tomemos como una advertencia para nuestras vidas. Que debemos de cuidarnos más. Y que si en algún momento es necesario sufrir por seguirte a ti, que no nos importe eso. Te seguiremos a ti. Cueste lo que cueste. Que ese sea nuestro deseo. Pero que hagamos esa promesa cuando hemos comprendido que somos débiles, pero que tú nos haces fuertes. Que somos débiles, pero que eres tú el que nos lleva por delante. Padre, gracias. Ven y toma el trono, y ven y toma el trono, y ven y toma el trono de mi corazón. Ven y toma el trono, y ven y toma el trono.